Bienvenidos a un nuevo video y hoy le toca a Chile, un país que sigue este canal de manera impresionante. Están en el top 10 de los países que más ven los videos de acá, de este canal. Y también es un país que yo veo con muy buenos ojos, por lo menos lo que veo en las noticias, y siempre me dio la curiosidad de visitar y espero hacerlo muy pronto. Es una historia muy triste y empezó a dar muchas vueltas a medida que los investigadores fueron encontrando evidencias. Dos niños estaban esperando a sus padres, como todos los días, a que vuelvan del trabajo. Alguien entró a la casa mientras estaban solos, asesinó al niño menor de 7 años y luego dejó muy herido al hijo de 16. Cuando los padres llegaron del trabajo, entraron a la casa y se encontraron con esta macabra escena. ¿Quién fue el culpable de este hecho? Aunque ya hay una condena, muchos en Chile creen que hay algo más, porque lo que pasó después no tiene sentido. Esta es la historia de los hermanos Rojo. Todos estamos de acuerdo que sería una pesadilla encontrarse con un ser querido lastimado o peor, sin vida, luego de entrar a nuestras casas. Algunos entrarían en estado de shock, otros actuarían en el momento llamando a la policía. Uno nunca sabe hasta vivir una situación así. En la casa de 2 pisos ubicada en la calle Punta Arenosa número 1675 vivía la familia Rojo, compuesta por la madre, Janet Hernández, el padre, Pablo Rojo Rodríguez, y los 2 hijos, Esteban de 7 y Pablito de 16 años. La madre trabajaba en una peluquería y era la encargada de abrir las puertas del local, por ello siempre iba temprano. El padre era profesor de música en un colegio, pero estaba empezando su carrera como manager de artistas. El 17 de enero de 2008, ambos se pusieron de acuerdo para llegar juntos a la casa. Cuando estacionaron el vehículo, el padre se puso a conversar con un vecino, mientras que la madre entró al hogar. Unos segundos después, salió gritando: "Mataron a mis hijos". El padre entró a la residencia para encontrarse con esa escena mientras la madre lloraba en la calle con vecinos que la estaban consolando. Su hijo de 16 años, Pablito, estaba sobre un sillón de la sala, apenas respiraba. El hijo menor, Esteban, estaba en la planta alta ya sin vida, tirado en el suelo. La policía llegó a los pocos minutos y lo primero que hicieron fue sacar a los menores. Pablito seguía con vida y todavía había posibilidades de que resista, entonces fue trasladado al Hospital Dr. Sotero del Río. El menor fue trasladado a la morgue judicial. Luego de esto aseguraron la casa, entrevistaron a los padres y empezaron a buscar evidencias. Al parecer fue un robo que terminó mal. Los niños querían defender su casa y así terminaron siendo atacados brutalmente. Esta fue la primera hipótesis y según los padres faltaban algunas cosas, por eso creían que fue un robo. Además, la casa estaba completamente desordenada. La noticia del asesinato del hijo menor y el intento de asesinato del mayor fue noticia en todo Chile. Los medios hablaban de que esta historia demostraba lo inseguro que somos inclusive en nuestros hogares. La sociedad chilena se vio conmovida, más sabiendo que un niño de 7 años había sido asesinado. Todos tenemos hermanos, hijos, sobrinos, y es una historia que toca muy de cerca. Al poco tiempo, los padres fueron entrevistados en la televisión para contar los hechos. Un asesino estaba suelto. El primer resultado que salió a la luz pública fue la autopsia de los menores. Esteban había sido golpeado en la cabeza y se determinó que recibió 8 golpes consecutivos y que además le ordenaron de que se arrodillara y pusiera la cabeza en el suelo. Fue atacado por detrás y sin posibilidad de reacción. Es el que más sufrió porque estaba despierto y consciente en el momento, a diferencia de su hermano mayor Pablo, que fue golpeado cuando estaba durmiendo en el sofá y quien estaba en estado crítico en el hospital para ese momento. No había muchas evidencias en la escena del crimen, no había huellas ni ADN, solo de la familia, que tiene sentido porque todos vivían en el mismo lugar. Tampoco se encontró el martillo. Era un caso muy complejo sin muchas respuestas, pero tenían 2 detalles con los que trabajaron para llegar al culpable. Primero, la autopsia definió que los niños habían sido asesinados al mediodía. Segundo, las cerraduras no habían sido forzadas, lo que quería decir que los niños conocían a la persona o simplemente dejaron entrar a esta persona extraña.
Por eso la policía decidió reducir su búsqueda a los más cercanos. Estamos hablando de vecinos, familiares, amigos y hasta los propios padres. Los vecinos fueron entrevistados y dijeron no haber escuchado nada. Unos niños del barrio declararon haber escuchado gritos, pero tenían miedo de hablar. Estos gritos, al parecer, ocurrieron a la hora que definió la autopsia de cuando los niños murieron. Los padres contaron cómo transcurrió su día, que ambos fueron a trabajar y que al llegar a eso de las 8 de la noche se encontraron con la escena. Amigos y familiares fueron descartados ya que todos tenían coartadas y no estaban en la zona. Al poco tiempo aparecieron dos nombres, una pareja peruana que trabajaba en una feria cercana al domicilio en Peñalolén. No tenían coartada y según la madre les parecía raro su comportamiento. Los investigadores cuestionaron a la pareja pero no encontraron ningún vínculo con el hecho, tampoco tenían historial criminal. Luego surgió otro sospechoso, de nombre Carlos. La madre había declarado cuando le preguntaron si tenía enemigos que hace un tiempo, exactamente en el 2005, fue amenazada por este hombre. Él la violó cuando ella salió del trabajo y amenazó con matar a su familia si contaba lo sucedido. Pensó que podía tener relación con esto, pero no lo había visto más. Los investigadores empezaron a buscar a Carlos sin muchos resultados. Hubo otros sospechosos, por ejemplo, un chico de 16 años que molestaba a los menores cada vez que los veía. Una tía también fue sospechosa que le había prestado plata a Janet para abrir su propia peluquería y que le estaba requiriendo la devolución del dinero. Según Janet, esta tía llegó a mencionar que lastimaría a algún ser querido con un martillo si es que no le devolvía lo prestado. Sin embargo, esta tía fue la persona con la que mejor se llevó de chica y quien la impulsó a su pasión por la peluquería y que la incentivó a tener su propio negocio. Los dos últimos sospechosos fueron dos colegas de la mujer, su jefa y una compañera de la peluquería que siempre tenían problemas con ella. Por meses se investigó a cada una de estas personas sin encontrar vínculos ni evidencias, pero los ojos de los investigadores seguían en el matrimonio Rojo. Necesitaban descartarlos para seguir buscando a otros sospechosos. Fue ahí cuando aprendieron que el padre, Pablo Rojo, tenía una doble vida. Por una parte casado con hijos, por otra tenía una amante medianamente conocida en el mundo de la música de Chile. Él era su representante. Estaban trabajando juntos cuando empezaron una relación secreta. Ella era Miriam Peña, conocida como La Rancherita. El motivo podría haber sido el empezar una relación sin su familia, cosa que ocurre en ocasiones. Tenemos como ejemplo el famoso caso de Chris Watts, que justamente hay un video en mi canal que pueden ir a ver si es que no lo vieron todavía, que ocurrió hace unos años donde este hombre tenía una amante y mató a toda su familia para empezar una vida nueva. Así las autoridades se fueron acercando a la verdad. Pablo Rojo tenía 41 años cuando ocurrió el hecho. Como mencionamos, además de ser profesor e incursionar como manager de artistas, trabajaba en una empresa automotriz de la comuna de Huechuraba, a 2 horas de la vivienda familiar, y en sus tiempos libres era parte de un grupo folclórico. No hay muchos datos de este hombre, ni tampoco la fecha de cuando se casaron. Lo único que se sabe es por las declaraciones de quienes lo conocían. Dijeron que era un buen padre, pero que era muy celoso de su esposa. Apenas mantenían la casa donde vivían con sus 2 hijos, por eso se había adentrado al mundo de la representación de artistas, siendo Miriam su primera cliente. Según se comenta, empezaron una relación, pero Miriam Peña no estaba muy segura de esto porque él estaba casado. Los vecinos mencionaron que Pablo era bastante sumiso, pero Janet era la más extrovertida de la familia. Por su parte, Janet Hernández nació en 1969 y tenía 40 años cuando ocurrió el hecho. Trabajaba en una peluquería de un centro comercial llamado Caracol de Puente Alto. La consideraban una mujer bastante competitiva y hasta se enojaba si algún cliente pedía por otra persona. Sus compañeros de trabajo mencionaron que la habían visto en varias ocasiones llorando en los balcones del centro comercial por problemas con su esposo. Pablo y Janet se conocieron desde los 11 años, ambos eran vecinos de Peñalolén y sus amigos cercanos remarcaban que se sintieron atraídos desde el primer momento.
Rápidamente se hizo amigo de sus hermanos y empezó su afición por la música. Janet tuvo otra relación antes de Pablo con un hombre llamado Carlos Santis, quien tenía problemas de alcohol y drogas. Con este hombre tuvo un hijo llamado Cristian. Se separó de él por sus reiteradas infidelidades. Luego de 2 meses de haber terminado esta relación, empezó a salir con Pablo en 1990. Estuvieron 3 años de novios y en 1993 nació el hijo mayor, Pablito. Cristian, que era el hijo de Janet, no vivía con ellos, pero visitaba constantemente la casa y todos estaban de acuerdo de que Cristian consideraba a Pablo Rojo como un padre. Aunque los compañeros de trabajo de Janet la veían triste con su relación, los vecinos mencionaron que se veían felices. Una familia que, a pesar de los problemas económicos, hacían lo que podían para estar juntos y brindarle lo mejor a sus hijos. Pero nadie sabe realmente qué pasa entre 4 paredes. Según la familia de Pablo, la verdadera celosa era Janet. Además mencionaron que ella era bastante mandona y controladora. Toda esta situación hacía apuntar al esposo, un hombre que no estaba disfrutando de su relación y que se estaba adentrando a una nueva. Pero la historia nuevamente dio un giro cuando una vecina declaró algo que hasta ese momento no se sabía. A pesar de que los investigadores tenían varios caminos investigativos, siendo la del esposo la más llamativa, seguían buscando respuestas hasta que una vecina llamó a las autoridades. Había visto la declaración de la madre en la televisión. Janet Hernández mencionó en esta entrevista que el 17 de enero llegó a la casa, entró, vio a su hijo mayor tirado en el sofá, luego subió al segundo piso donde encontró a su hijo menor Esteban sin vida y luego salió gritando a la calle que habían matado a sus hijos. Según esta vecina, esto no fue así. Ella vio que Janet había abierto la puerta pero no entró a la casa. Apenas estuvo en el living por unos segundos y salió a los gritos, y por eso se preguntaba cómo sabía ella que el hijo menor había muerto siendo que estaba en el segundo piso. Al no entrar a la casa era imposible que supiera, y esta contradicción llamó la atención de las autoridades. Al indagar más, fueron encontrando otros detalles. La jefa de Janet fue entrevistada y comentó que su empleada no fue a trabajar esa mañana, sino que recién llegó a las 2 de la tarde. Según la madre de las víctimas, esto era cierto, pero que vio bien a sus hijos y luego fue a trabajar. Esto la colocaba en la escena del crimen en el horario que ocurrieron los ataques. Había 2 posibilidades: o fue la madre o fue alguien luego de que la madre haya salido. Pero ¿cómo una madre era capaz de matar a sus propios hijos? Janet no tenía ni problemas mentales ni tenía aparentes motivos, pero los investigadores analizaron la situación del esposo con la amante. Janet sabía sobre este amorío, ese era el motivo. Una mujer despechada que quería dañar tanto a su esposo que intentó matar a sus hijos como castigo para el esposo. El hijo que sobrevivió estuvo sin poder hablar por mucho tiempo. Las heridas fueron tan graves que no lo pudieron tener como testigo hasta que mejoró, y estamos hablando de mucho tiempo después. Pablito luego declaró que estaba seguro que su madre fue la culpable. Con todas estas nuevas evidencias, 1 año y 10 días después de lo sucedido, Janet Hernández fue arrestada como sospechosa de matar a su hijo de 7 años y de intentar asesinar a su hijo de 16. El 14 de diciembre de 2009 se inició el juicio en contra de Janet Hernández, quien se declaró inocente de los cargos que la culpaban. Ella se mantuvo con la defensa de que el verdadero asesino fue su violador, que fue lo que dijo inicialmente. Además, aseguró que este hombre la estaba extorsionando y le pedía dinero todos los meses, y también dijo que un mes antes del ataque decidió no pagarle más. A medida que el juicio avanzaba, las declaraciones de Janet se hacían más extrañas. Mencionaba que ella tenía sueños premonitorios, que vio a su hijo menor en el cielo, que el mar inundó ciudades y también que vio erupciones volcánicas en lugares donde no hay volcanes. Declaraciones muy raras, pero que la defensa utilizó para demostrar que ella tenía psicosis endógena. Este tipo de estrategias es bastante común para tratar de que la condena sea
por problemas mentales y así derivada a una institución psiquiátrica. La fiscalía por su parte mostró las evidencias que tenían. La mayoría eran circunstanciales porque efectivamente nadie vio a la mujer cometiendo los ataques. Aunque el hijo mayor estaba seguro que fue la madre, él no recordaba lo que pasó en esa noche por la gravedad de las heridas y el proceso que necesitó para recuperarse. Tenían las declaraciones de la jefa que mencionó que ella llegó al trabajo a las 2 de la tarde y además que no llevó la ropa de trabajo que solía usar, aparte de que se lavó el cabello en la peluquería, lo cual nunca hacía, implicando que estaba limpiándose la sangre. También tenían las declaraciones de la vecina que contradecía las palabras de Janet de cuando supuestamente encontró a sus hijos sin vida. El esposo la defendió durante los últimos meses, pero cuando inició el juicio ya no estaba de su lado. Otra evidencia que tenían era el amorío de Pablo Rojo con la rancherita, cosa que según Pablo no era cierto, que jamás tuvieron una relación secreta. La fiscalía tomó esto como un posible ataque de celos por parte de Janet y que lo que hizo con sus hijos era un tipo de castigo a su esposo. Entre otras cosas que salieron a la luz se encontraba que, según la fiscalía, la mujer estaba tan celosa de su esposo que pedía a sus hijos que le informen lo que su padre hacía. Los hijos le contaban que el padre no aparecía por todo el día para estar con la cantante. Finalmente, el juicio culminó con la condena de Janet Hernández a prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 20 años. La historia no termina aquí. Tenemos un culpable que fue la madre. No podemos obviar que este juicio se basó en pruebas circunstanciales y declaraciones de testigos, y no estoy tratando de decir que ella no fue la culpable del hecho, sino que estoy tratando de ver de manera justa y neutral el resultado. La verdad es que casi todo fue circunstancial. La mujer cayó en contradicciones, pero eso no es suficiente porque termina siendo duda razonable. Ahora, hablemos de lo que pasó después. El padre, Pablo Rojo, dejó de estar en contacto con su hijo, el único sobreviviente del ataque. Se casó con Miriam Peña, la rancherita, y ahora tiene 2 hijos con ella. Pablito, el hijo mayor, vive con los abuelos maternos. Él declaró que ya está mejor de sus heridas, que lo dejaron prácticamente inválido por mucho tiempo, pero que ahora solo hace ejercicios para la mano. También dijo que perdonó a su madre por lo que hizo y que la visita todos los meses a la cárcel. Y yo quiero ser justo con esta historia porque siempre que hablamos de casos de mujeres que son sospechosas de asesinar, como el caso de Paulette Guevara, por ejemplo, y la madre, cuestionamos lo que hacen, cómo se comportan, si lloran o no, sus expresiones, sus declaraciones. Pero cuando se trata de hombres normalmente no cuestionamos esto. Pero en este caso no puedo dejar de pensar que Pablo Rojo terminó teniendo una familia nueva y prácticamente se deshizo de su familia anterior. Su ex esposa está en prisión, no tiene contacto con su hijo y pudo empezar una vida nueva con la rancherita. Es más, a la semana de que la mujer fue arrestada, se fue a vivir a la casa con su novia nueva. Y yo aclaro que es simplemente una opinión mía y una duda que tengo, no estoy asegurando que él haya hecho algo, pero sí me parece bastante raro. Y si vamos a cuestionar a mujeres cuando son sospechosas, yo creo que es justo también dudar de algunos hombres y de sus comportamientos. Dejo eso picando ahí. Quiero leerles en los comentarios. Esta historia realmente es muy loca. Por suerte se hizo justicia porque hay una condena, pero siento que por mucho tiempo no sabremos realmente lo que pasó con los hermanos Rojo de Chile. Nosotros nos encontramos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.